Y así es, queridos amigos, estamos de regreso ya en nuestro capítulo 3 de esta serie Crecimiento en Cristo, de nuestro programa Con la Biblia Abierta, traído a ustedes por la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Estamos muy felices, ¿no es cierto?, de que nos estén acompañando y estamos nuevamente con el pastor Eduardo Franco, nuestro decano, y quien les habla, Pablo Millenao, docente de la facultad también. Estamos en la etapa de pensar en cómo esto ahora se traduce, ¿no? El crecimiento, que tal vez el enfoque ha sido más a lo personal, lo individual. Cómo ahora esto debe insertarse en el contexto mayor donde nosotros nos encontramos. Así que vamos a pedir también la compañía y la presencia de Dios. Nos vamos a zambullir, ¿no es cierto?, en este interesante tema. Vamos a orar. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz, nuestra mente a ti para solicitar tu presencia en medio nuestro. Tu Santo Espíritu nos guíe en la reflexión en torno a esto tan hermoso que es la experiencia de crecer en ti que tienes preparada para tus hijos. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo mencionábamos antes de la oración. No vivimos aislados. Aquí mismo, mínimo se requieren 2 personas. ¿Ya? Por lo tanto, el crecimiento cristiano necesariamente también se da en este contexto. Y por lo menos es lo que tenemos preparado aquí en este diálogo. Serán tal vez 4 aspectos, ¿no?, los que vamos a estar viendo. ¿Cuál es el primero? ¿Dónde comenzamos esta jornada cuando ya nos abrimos a que somos parte de una comunidad? Siempre es importante mirar en la Biblia, en ambos testamentos, o qué principios la Biblia nos da sobre cómo Dios quiere que experimentemos nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia con Él. Y hay un principio, yo lo llamo un principio porque lo he visto, lo veo en la Biblia, en todas partes, de cómo Dios quiere actuar, Él con nosotros y nosotros, digamos, entre nosotros, entre la comunidad de creyentes, que es el principio de la cercanía. Tal vez no dediquemos demasiado tiempo a esto, pero por ejemplo, en Éxodo, capítulo 20, versículo 8, se señala: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, Dios quiere estar con su pueblo. Dios le dice a Abraham: yo estoy contigo, ¿verdad? Esa misma frase se la dice a Moisés, a Isaías, a Jeremías. Es el Dios que quiere estar con. Ya pasando al Nuevo Testamento, Jesús les dice a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, le promete: os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Pablo va a sentenciar cuando habla de la segunda venida de Cristo: y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, el estar juntos para el Señor es un deseo, es un anhelo. Él obra desde la cercanía. Él quiere estar cerca. Ese es un principio de cómo Dios actúa. Ahora, desde ese punto de vista, tal vez el principio justamente es ese. Así como Dios está conmigo, actuando en mi vida, ¿cómo podría esto entonces yo desarrollarlo aislado? Él ya ha dado ese primer paso de acercarse. Mi siguiente paso es, por lo tanto, acercarme a otro, compartir, ¿no es cierto?, lo que Dios ya está haciendo en mí. El concepto de pueblo, el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento, o de la congregación en el desierto que pasa a luego ser la iglesia en el Nuevo Testamento, da esto casi por sentado, ¿no es cierto? Dios toma la iniciativa de acercarse y conforma un pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo hace, ¿no es cierto?, este gran acto de tomar sobre sí nuestra humanidad, se acerca cual nunca antes, y se produce entonces la iglesia, esta comunidad. Y eso contrasta completamente con nuestra cosmovisión, si se quiere decir, nuestra forma de ser tan individualista en nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura occidental. Nosotros ya tú introducías a Jesús. Jesús
en el discipulado original, que es el que Jesús hace, ¿verdad? Y hablando del discipulado directamente, Jesús forma una comunidad de creyentes. Marcos capítulo 3 dice que él subió al monte, capítulo 3, versículo 13 y 14, subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Aquí otra vez, por supuesto, se da el principio de la cercanía. Estar con él. Y también para enviarlos a predicar. Aquí la palabra para, ina, indica el propósito. El propósito, para estar con él. Y después vuelve a repetir. Y para, kai, ina. Y en griego, ¿no? Por si acaso, sí, para nuestros amigos, ¿no? Perdón. La palabra gina y kai, Sí, ina y... sí. Sí. Es una repetición, y para. Que nos va a decir que no es el propósito primero de estar con él, no es instrumental al segundo. Es decir, que no es un medio para alcanzar el real propósito, sino que son dos propósitos. Ambos son propósitos genuinos. Exacto, en sí mismos. Son fines en sí mismos. Estar con él es un fin en sí mismo. Él establece. Ahora, cuando Ellen White habla sobre la forma en que Jesús prepara a los discípulos para el ministerio, ella dice, yo quisiera leer parte de esta cita, dice, a ellos más que a nadie les concedió la ventaja de su compañía. Por medio de su relación personal dejó su sello en estos colaboradores. No es por medio de un sermón, no es por medio de un libro, no es por medio de un texto, es por medio de su relación personal que deja su sello. El Salvador siguió el sistema de educación establecido al principio, va a decir. ¿Y cuál es este? El de la Shema. Hablarán de estas palabras andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Es el modelo primigenio, ¿ya? Lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas, en fin, la cita dura más, tomada de la página del libro de la educación, página 78. Así que es en intimidad, es en la comunidad que se produce este crecimiento espiritual en el caso de los discípulos. Y va a ser lo mismo después. Entonces, el primer aspecto es la cercanía como iniciativa de Dios. El segundo, entonces, que esto ahora produce comunidad, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, el pasar tiempo con Jesucristo implica necesariamente que al predicar también que fruto de ese relacionamiento, esto va a producir esta comunidad de creyentes, ¿no es cierto? El segundo aspecto. Al acercarse los discípulos individualmente a Jesucristo, necesariamente e instantáneamente se produce una comunidad entre ellos. Y Jesús va a hablar de esa comunidad y les va a pedir más adelante que sean uno y que protejan esa unidad. Es interesante porque el llamado que hace Jesucristo a los 12, cuando Él los congrega por primera vez, el contexto en los evangelios, sin mayor variación, es que hay multitudes igualmente rodeando y acompañando a Jesús. ¿Será que esto significa que hay algunos más especiales que otros? Yo creo que no. Pero alguien tal vez podría pensar, ¿por qué esos 12 siendo que habían tantos que estaban tal vez dispuestos a compartir con Jesucristo? Seguramente eso da para bastante, pero estos 12 serían los que ahora alcanzarían las grandes multitudes. Y de hecho eso es lo que el Nuevo Testamento finalmente nos termina mostrando. Pero Jesús tenía que hacer este trabajo fino en esa área chica, ¿no es cierto? Formar a este grupo inicial. Eso es. El trabajo sea el voleo. Tal vez nos gusta a nosotros. A veces puede ser más cómodo. Queda bonito en una foto si tengo a 300 personas escuchando tal vez un seminario. Queda bonito en la foto. Pero Jesús prefirió 12. Porque las multitudes en su momento ya serían atendidas por los 12. Y yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Pero sin lugar a dudas, se nos abre una comunidad adelante. El tercer aspecto, ¿cuál será entonces? Porque tenemos esta progresión, ¿no es cierto? Los 12, ¿cuál sería la siguiente? Los 12 están siendo formados por Jesús para formar la iglesia, ¿verdad? Para que va a constituir el cuerpo de Cristo, lo que Pablo va a llamar el cuerpo de Cristo. En Efesios, el texto que hemos estado revisando en estos capítulos, la última parte ya, Efesios capítulo 14, del 11 en adelante, podemos ver nosotros allí ya en el versículo 15,
hablando del cuerpo de Cristo, porque ha traducido el cuerpo de Cristo, que no está solo aquí, está en varias partes. En el versículo 12, ¿no? Sí. Está la edificación del cuerpo Exacto. de Cristo. Gracias, Sí. Pablo. Entonces dice ahora el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos. En amor crezcamos. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, y aquí está otra vez la figura del cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Recibe otra vez está el tema del crecimiento conectado al cuerpo de Cristo. Para ir edificándose, y ahora repite otra cosa que está en el texto anteriormente, edificándose en amor. Aquí podríamos estar una serie completa hablando solo de este texto, pero quiero destacar y subrayar que no existe crecimiento espiritual separado del cuerpo de Cristo. Y el crecimiento espiritual implica una relación de amor genuino. Y el texto habla de ayudarse mutuamente, protegerse. Son todos diferentes, son todos necesarios. Pero hay una experiencia de ser parte del cuerpo de Cristo que tiene que ver con el amor. Y el amor genuino que se expresa en acciones concretas de ayuda mutua. Así que bueno, ahí eso nos introduce ya al último elemento que sí, tal vez solo tratando de ver una analogía, ¿no? A muchos jóvenes, no hay límite de edad para esto, el ejercicio. Las coyunturas. Cuando uno no hace ejercicio, se atrofia, le duele a uno las rodillas, qué sé yo. Pero un crecimiento saludable y un fortalecimiento del cuerpo saludable implica esto, y las coyunturas forman parte de eso. Hay cuerpos que crecen, pero no están sanos. Falta, ¿no es cierto?, esa ejercitación, falta, ¿no es cierto?, esa dinámica que a través de esta metáfora del cuerpo Pablo nos está tal vez planteando. Podemos llegar a ser grandes, pero no creciendo sanamente. Así que sí, en esta ayuda mutua, en este crecer reconociendo al otro que está al lado mío, mi experiencia espiritual va a ser saludable. Si cierro mi mirada a esa realidad del otro y quiero vivir un cristianismo de conceptos, de ideas, solo hacia el interior, puede que, comillas, esté grandecito, pero no sano. ¿Ya? Es tal vez una analogía. De hecho, Jesús mismo, ya introduciéndose ya al último aspecto que queremos abordar, Jesús mismo, y qué bueno que lo haya hecho Jesús, ¿no? Porque no cabe la menor duda de que es la teología de la mejor calidad, es Dios hablando. Jesús oró para que sean uno, oró por el amor entre ellos. Él dijo además, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. El amor además aparece en Juan como una prueba de que estamos en el Señor. ¿Cómo sabes si estoy siendo un buen cristiano o no? Bueno, prueben los espíritus, pruébense ustedes mismos. Ahí en Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, entonces el tal es un mentiroso. Yo quisiera decir lo siguiente, Pablo, no existe tal cosa como ser un buen cristiano y un mal vecino. No puede existir tal cosa como decir yo estoy en Cristo, pero no me interesa llevarme bien con los demás. No, porque debo vivir la experiencia del cuerpo de Cristo. No existe real crecimiento de un miembro separado del cuerpo. Si quiero crecer en Cristo, debo vivir la experiencia amorosa, de soporte mutuo, que describe Pablo y que describe el propio Jesús del cuerpo de Cristo. Bueno, de hecho nos hemos acostumbrado un poco a decir este es un buen cristiano, este es un mal cristiano. La verdad es que o se es cristiano o ya derechamente nos autoexcluimos de ostentar ese rótulo. Mal sería decir que el cristianismo es un rótulo, pero no nos podríamos llamar cristianos si nuestra vida no es concordante con el ejemplo de Jesucristo, ni con esta obra que hemos visto, esta progresión, ¿no? La iniciativa de Dios, como esto ahora constituye
el ser comunidad y que esto finalmente desemboca en el crecimiento de un cuerpo que es la iglesia y que finalmente haya credibilidad frente a la opinión pública, frente a un mundo, debido justamente a que nos podemos amar entre nosotros. ¿Cómo poder predicar un evangelio cuyo pilar fundamental es la verdad del amor si no ven amor en nosotros mismos que estamos predicando? Así es. Sería... Y puesto en positivo, cuando hay amor genuino, entonces van a creer. Entonces vamos a dar testimonio de la verdad. Así es tal vez el sello distintivo de que el evangelio funciona. Y es peligroso decirlo porque no queremos caer en esto pragmático, ¿no? Que el evangelio tiene que necesariamente servir para algo dentro de alguna necesidad o capricho. No es esa. Pero realmente transforma la vida. Pero justamente, y la persona cuando ve que esta persona antes era así, ahora está de esta otra manera, el cambio radical, lo que ya nos planteaba, ¿no es cierto?, la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Alguien, por favor, explíquenme. Es justamente aquello, ¿no? Bueno, avanzando ya, probablemente por el tema del tiempo que ya se nos va agotando, yo quisiera mencionar también que esto tiene una relación con el tiempo del fin y con lo que el Señor describe que estaría pasando al final del tiempo. Porque alguien podría preguntarse, bueno, ok, es lindo hablar del amor, pero he escuchado la frase, ¿no?, que no nos gusta mucho, pero eso es agüita con arroz, dicen, es algo liviano, es algo que no... Pero es el fundamento del ser cristiano o no ser cristiano. Cuando Jesús habló de la preparación para la segunda venida de Cristo, cuando los discípulos le preguntan, Señor, dinos cuándo. Ok, les voy a decir cuándo, y le da más o menos las señales. Y al final le dice, pero ¿saben qué? Realmente no sabemos específicamente cuándo, pero estén preparados. En Mateo capítulo 24, versículo 44. Ustedes estén preparados y prepárense de esta manera. Y les da 3 parábolas y una profecía con metáfora, ¿cierto? La parábola del siervo, prudente o imprudente, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, y todo esto está en el contexto de la preparación para la venida de Cristo. Y al final, en la profecía, ya no es una parábola, en la profecía cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, entonces los va a separar a uno de los otros. Y lo que hace la distinción es esta manifestación de amor en servicio al necesitado. Cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos al que sufre. Y en realidad, si nosotros miramos las 3 parábolas, estos 4 elementos de preparación, es dar la prioridad a la misión, relacionarse con el Señor, relacionarnos con nuestra administración y con los necesitados. Todo como Jesucristo lo hizo. Todo como Jesucristo lo hizo. En otras palabras, es imitar a Cristo, vivir como Cristo. Y eso es lo que Dios va a mirar, el Señor va a mirar cuando venga. Es la manifestación del carácter de Cristo en sus hijos. Bueno, tú mencionabas, ¿no? El amor puede ser una palabra que ha sido muy trastocada, se usa en contextos que son hasta bastante triviales, ¿no? Gente que ama su auto o alguien que ama su cartera o ese par de zapatos, ¿no? Pero no, el cristiano ve en la palabra amor la esencia de todo el evangelio. Complejo, profundo, transformador, pero que finalmente debe llevar este sello de aprobación y distintivo, el amor. Que es la esencia misma de Dios y es lo que Jesús nos vino a mostrar en su carácter, encarnando él mismo la demostración máxima de amor, que es el sacrificio por nosotros. Y es lo que pide que nosotros hagamos también al ir creciendo cada vez más en semejanza suya, ir demostrando este carácter. Tal vez cerrando ya las últimas ideas, entonces el discipulado, entendiendo bien el crecimiento en Cristo, y ahora probablemente tengan un poco mayor de sentido estas palabras o esta pequeña definición. Entonces el crecimiento en Cristo es el proceso que dura toda la vida, mediante el cual nos vamos transformando más y más en la imagen de Cristo, que es Dios, y Dios es amor.
yo llegué a vivir una casa hace poco, viví una familia antes que nosotros allí, y noté de que iban marcando con una regla seguramente cómo iba creciendo uno de los pequeños de la familia. Tal vez para nosotros como cristianos, esas marcas, eso que nosotros tal vez podemos medianamente cuantificar, tiene que ver con el amor. Hay amor, las motivaciones que tengo brotan del amor. ¡Qué desafío! ¿Ya? Queridos amigos, ha sido un gusto, ¿no?, compartir este tercer capítulo. Falta todavía uno más. Pero qué importante es llevar esto a el terreno en donde finalmente esto debe ser vivido. No puede solo ser una abstracción de una idea, de un concepto. Tenemos un gran desafío, pero también tenemos a un gran Dios. Amén. Que ha dado el primer paso, ha tomado Él la iniciativa de estar cercano a nosotros, de llamarnos también para un proceso de ser discípulos junto a Él, para luego conformarnos como un cuerpo de Cristo y finalmente entre todos alcanzar ese sello que nos distinga frente al mundo y que alcance a otros también, que es el amor. Tremendo recorrido en poco tiempo, pero quedan todos invitados para el cuarto y último capítulo de esta serie de crecimiento en Cristo. Nos vemos.